11 de la mañana con 5 minutos, un Región en Diálogo donde no hemos querido dejar pasar algunas actividades universitarias muy relevantes en vinculación, ¿cierto?, con nuestro medio, que han sido, la verdad, muy recientes y que, bueno, tocan áreas del quehacer de la universidad súper relevantes y en este caso con la carrera de arquitectura. Así es, porque hoy queremos conversar sobre la importancia de reconocer y preservar y difundir el patrimonio industrial de nuestra región, especialmente, bueno, un caso que fue en Puerto Natales, donde estudiantes de cuarto año de arquitectura de nuestra universidad junto al docente han desarrollado un trabajo de puesta en valor de espacios históricos que forman parte de la identidad de la capital de Última Esperanza. Para eso nos acompaña en esta mañana don Hernán Leuquén Vargas, profesor de Historia Regional 2, y Bárbara Lorena Sepúlveda, estudiante de cuarto año de arquitectura de nuestra casa de estudios. Bienvenidos a Región en Diálogo de UMAC TV. Muchas gracias, Hernán. Bárbara, que además nos contaba fuera de micrófono, es parte de la directiva del Centro de Estudiantes, así que también agradecemos poder tener acá su voz en Región en Diálogo para hablar, como bien decía Ricardo, de patrimonio industrial a propósito de una visita, una salida pedagógica que hicieron a Puerto Natales la fecha exacta 25 de abril, donde también los acompañó un colega de nuestro equipo, Patricio Goichatureo, ¿cierto?, en las imágenes, y que tuvo como objetivo, ¿cierto?, visitar este gran sitio patrimonial que cuenta la provincia de Última Esperanza y que es el famoso Puerto Bories, con una visita por varios hitos que tuvieron en la ciudad. Cuéntenos cómo surge de partida esta iniciativa, Hernán, tú como docente, y cómo también se incorpora la parte como más de aprendizaje también de los estudiantes, porque es necesario finalmente. Exactamente. Bueno, partir mencionando la gratitud inmensa de poder estar en este espacio. Gracias, Ángela, y gracias, Ricardo. Agradecer a Patricio también en la carrera de arquitectura, a nuestra estudiante Bárbara que nos acompaña. Y la verdad es que fue una oportunidad que se inicia por la necesidad de poder visitar los lugares patrimoniales, históricos, y este desafío que también se me trazó en lo personal como profesor de historia, de poder vincular la materia, digamos, de la historia regional, en este caso 2, que se enmarca dentro de un periodo, una cronología histórica de la región, versus los aspectos arquitectónicos, claro, por ende que obedecen, cierto, a la necesidad, vuelvo a insistir, de que los estudiantes puedan conocer estos sitios. Es una actividad que resultó y que resulta mucho más interesante, mucho más atractiva, más llamativa desde la necesidad misma de los estudiantes de conocer, ¿cierto? De ir al lugar en donde muchas veces uno puede observar esto por materiales audiovisuales, por fotografías, por la misma clase descriptiva que tradicionalmente el profesor de historia, ¿cierto? Se ha ido, digamos, no dejando de lado, pero hoy día ya se utilizan otras metodologías y otras didácticas que buscan, ojalá, llevarlos al lugar en donde acaecieron los distintos hechos. Yo creo que eso fue lo que motivó a los estudiantes cuando se planteó en una clase. Inmediatamente todos dijeron, pero por supuesto, vamos, ¿cuándo? Así que, claro. Oye, ¿esa ruta les tocó ese día? Exactamente, ahí vamos llegando. Los pocos días nevados que han habido. Pero es que digamos que la ruta natal es bien dinámica, varios climas en... Eso fue el 25 de abril, sábado en la mañana. Agradecer también a la gestión de la locomoción que nos permitió llegar hasta allá. Un día bastante dinámico, entretenido. Habían estudiantes que, bueno, habían situaciones geográficas o lugares, como estamos viendo en las imágenes, que no conocían o que habían estado, pero no comprendían la magnitud. Y tú le ibas ahí haciendo el relato, buenísimo. Sí. Yo en lo personal también trabajo como guía turístico. Por ahí. Yo te iba a decir, le está haciendo el tour. Claro, yo me veía como en un tour, pero en este caso, qué mejor que con los estudiantes. Sí, por hay un marco teórico mucho más acabado, interesante, o sea, resulta interesante para ellos. Y lo más entretenido esto es que ellos van a comprobar lo que leyeron. Nosotros nos basamos en un libro en este caso, que es el libro de La rebelión de los tirapiedras, del señor Arregada. Sí. Claro, entonces luego a ellos les tocó
No sé si voy bien o me adelanté un poco. No, súper bien. Está bien. Sí. Sí. A ellos les tocó, ¿cierto?, hacer como este juego de roles, donde ellos llegamos a los lugares. Por ejemplo, ahí estamos en la plaza, ¿cierto? Ahí está Bárbara con su compañera. Y la idea era que ellos, antes de ir al lugar, ¿cierto?, estudien, contrasten los elementos que aparecen descritos y explicados en el libro, y que obviamente los identifiquen en la visita, para luego hacer la reflexión y generar un aprendizaje mucho más a la larga, o sea, más significativo. Por supuesto. A través de la visita. Ya. Esto partió, por supuesto, como varios hitos en Puerto Natales, en la ciudad propiamente tal, pero después se trasladaron al que iba a ser el protagonista, ¿cierto? Claro. Cuéntanos, Bárbara, también cómo fue un poco esta, como bien decía el profesor, ganas de ustedes de salir al lugar, y cómo fue también aprender situadamente, digamos, en el mismo lugar. Sí, o sea, fue súper interesante porque en la carrera nunca habíamos tenido como visitas a terrenos tan lejanas. La verdad es que igual nosotros como futuros arquitectos, uno siempre cuando desarrolla, por ejemplo, un proyecto, tiene que ir al lugar a sacar croquis, a vivir la experiencia en vivo. Entonces que eso se extrapole a otros ramos como es historia regional fue una experiencia única. Y la verdad es que con el profe Hernán han sido las únicas instancias que hemos llegado tan lejos como curso. El semestre pasado igual pudimos ir a Fuerte Bulnes, habían hartos compañeros que no conocían Fuerte Bulnes, incluyéndome. Entonces fueron visitas muy interesantes y muy enriquecedoras para nosotros. Creo que no hay nada como que quede más en la memoria que el que tú lo vivas, porque cuando lo estudias a veces para una prueba, para el informe, para cumplir. En cambio, cuando tú vives la experiencia de manera más dinámica, queda para el resto de la vida de un estudiante. Uno siempre lo recuerda. Entonces fue súper enriquecedora la experiencia. Y lo otro es que también el profe, si bien él es profe de historia, no es arquitecto, él siempre busca darnos el enfoque arquitectónico. Por ejemplo, si bien visitamos los lugares de manera histórica, había un análisis arquitectónico detrás siempre. Desde la plaza, estudiamos las formas. Por ejemplo, a mí personalmente me tocó estudiar la plaza y hitos importantes dentro de la plaza como la locomotora, una casa de sociedad que había cerca, estudiar el estilo arquitectónico, la catedral y ciertos puntos. Por ejemplo, a otros compañeros les tocó estudiar la Plaza 23 de enero, que fue un hito importante del libro que estábamos estudiando. Entonces fue todo un proceso y un planteamiento de ruta que vino desde antes, que estuvimos planeándolo varias semanas para que dé un buen resultado. Claro, además que es un relato súper conectado, o sea, esos hitos que por los cuales tuvieron que pasar, digamos, y dar a conocer el sentido que tenían, estaban también conectados con la historia de lo que habla este libro, finalmente, del desarrollo, ¿cierto?, industrial, de los trabajadores. Sí, no, había un hilo conductor muy fuerte desde el aula hasta terreno, o sea, nosotros ya sabíamos a lo que íbamos y que íbamos a observar, porque ya lo habíamos estudiado y leído antes. Con la tarea en el fondo de exponer igual en el lugar algo que no habían visto de repente o que habían estado como de pasada. Igual me imagino que ese contexto es del punto de vista de estudiantes como que hoy mira vamos a lo que leímos lo estamos exponiendo, aplicando. Sí, en la medida que yo encuentro que, bueno, yo sé que todas las disciplinas, ya sea matemática, historia, lenguaje, toda la disciplina digamos en un currículum son importantes y es trascendental que se aborden con la didáctica y la metodología, digamos, que tenga un impacto. Yo creo que, como yo decía, la clase expositiva, claro, es parte tal vez de tiempos atrás donde había una mirada más enciclopedista de la historia. Pero hoy día ya estamos, utilizamos otras herramientas didácticas para que los estudiantes, consoliden todo lo que es el pensamiento crítico, la opinión personal en base a un argumento, en este caso la bibliografía o distintos recursos de aprendizaje que existen hoy día. Que en este caso nos basamos en el libro. El semestre pasado, por ejemplo, estábamos leyendo y ahora los vamos a retomar. Partimos con la bibliografía más tradicional, por ejemplo, citando a Martinich, ver geografía, una historia descriptiva y luego para pasar a una historia más crítica, como por ejemplo lo que vamos a seguir viendo ahora probablemente en el otro semestre. De hecho ahora terminamos este mes que viene con el libro de
José Luis Alonso Marchante, Menéndez Rey de la Patagonia. Y en este caso estábamos trabajando lo de regada, ¿cierto? Entonces hacemos, como dice Bárbara, se traza un lineamiento para ir de menos a más, en términos de poder generar un aprendizaje que sea más amplio, más crítico. Y bueno, ¿y qué mejor que esta experiencia? Sí, experiencias innovadoras, como por ejemplo irse en bicicleta. Sí. Genial. Y lo otro es que el recorrido que se hizo fue bien parecido a lo que hacía la locomotora en su momento. Claro. Cuando estaba el frigorífico, fuimos desde la plaza hasta donde está el hotel de Singular. Entonces, los kilómetros eran más o menos parecidos a los que se recorría en su momento. Se cansaron mucho, ¿no? ¿O fue una pedaleo? O sea, ni tanto, dependiendo. ¿Cuántos kilómetros son? De ahí a 5 y medio. Pero es un pedaleo. Sí, ahí vemos imágenes de nuestro guía, que es Cristian Joaquín, que tuvo la gentileza ahí de guiarnos, de hacer toda la gestión para poder, imagínense, esa caravana de ciclistas, que son los mismos estudiantes. Sí. Se utilizaron bicicletas que son sustentables, por decir de alguna manera, que se cargan con energía solar o eléctricas, que le llaman. Bueno, y eso está frente a la plaza, cero emisión. Patagonia cero emisión es el enclave ahí. Y bueno, y él nos facilitó esa gestión hasta que se pudo concretar. Unos usaron las eléctricas y otros usaron la mecánica, la más tradicional. Entonces fue partiendo desde el recorrido, desde la plaza hasta el de Singular, Patagonia, hasta el hotel, y la idea era poder simular, recordar los parajes del libro en donde los obreros iban y venían, ¿cierto? O esta clase trabajadora, digamos, que dio el origen al desarrollo económico de la provincia de Última Esperanza, Puerto Natales y, por qué no decir, la región. Levantado por la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, ¿verdad? Que tuvo un efecto súper amplio en la Patagonia en general. Y ahí vemos entonces cómo llegan las y los estudiantes a este conjunto de edificaciones que albergaba el ex frigorífico Bories, que tuvo una importancia fundamental, como bien decía Hernán, para el desarrollo de la provincia de Última Esperanza. Y fíjate que es un inmueble que hoy día está declarado como monumento histórico, y que ahí el Hotel Singular, ¿cierto?, lo restauró, y hoy día está a cargo también de tener estas instalaciones al resguardo, ¿verdad? Y hacen tours también, está abierto al público para que lo puedan visitar. Y bueno, yo puedo decir, lo he visitado, es muy, muy bonito, muy, muy lindo, así es que es un imperdible, yo creo, para quienes visitan. Y sabes que eso que tú mencionas es un muy buen dato, porque a veces la gente lo ve como un coloso aislado, ¿cierto? No, claro. Pero en realidad es abierto al público, y está dentro de las obligaciones, tal vez, ciudadanas que uno debiese tener para poder ir a recordar, ¿cierto?, a ver dónde se forjó la región. Así es. Bárbara, como futura arquitecta, ¿qué te dejó esta visita del rescate del patrimonio industrial, histórico, de lo que pudiste ver? No, fue súper interesante. O sea, más allá de la historia, el hotel en sí es una maravilla arquitectónica, encuentro yo, como esa dualidad de la historia con un concepto totalmente moderno. Eran como cápsulas del tiempo cuando uno entraba adentro. Era algo realmente genial. Y también, bueno, además de que historia está dentro de la malla de arquitectura de los 4 años, tenemos mucha historia, tanto historia de la arquitectura mundial como historia de la arquitectura regional. Creo que es súper importante como arquitectos que nos vamos a licenciar en Magallanes, entender la pertenencia del territorio y entender cuál es la historia, porque así es como uno diseña y proyecta también, entendiendo cómo funcionan las ciudades. Y cuál es la lógica porque obviamente Magallanes no funciona igual que en el norte, y es otra dinámica. Entonces uno desde ese punto empieza a proyectar y empieza a entender su entorno también. Entonces fue súper, como yo dije, queda en la memoria. Queda en la memoria esta visita, y también nombro el hotel de Singular, el arquitecto que lo diseñó, igual fue un trabajo detrás que fue innovador. Exacto. Y dejó su propia huella, porque no es fácil tampoco diseñar
algo moderno en algo tan antiguo y que se mantenga tan bien, porque la albañilería está casi totalmente completa, las vigas también. Ellos nos contaban que solamente habían lijado un poco las vigas en algunas partes, entonces eso igual es difícil de conseguir. Y el único edificio completamente nuevo era el donde estaban las habitaciones, por cosas como principales de que obviamente donde están durmiendo los visitantes debe ser como un espacio de más lujo o de mayor confort, pero de ahí el resto es increíble cómo lograron conservarlo tan bien. Y igual los guías se manejan mucho en la historia, el ver también la maquinaria original fue realmente muy enriquecedor. Qué importante lo que señala Bárbara desde el punto de vista de la formación con tintes locales, porque en el fondo probablemente tu diseño cuando tú ya estés egresada, cuando estés trabajando, va a ir focalizada como en reconocer el patrimonio, en ver de cómo adaptamos todo el aprendizaje que hiciste en tus futuros proyectos, en el fondo. Claro, y que son finalmente inspiraciones que te da esa experiencia en terreno, claro, ¿verdad? Que pasa muchas veces de repente así como que no, acá se hacen diseño y vienen arquitectos de fuera que no tienen mucha relación con la realidad regional. Claro, porque igual diseñar en Magallanes no es lo mismo, y no solo por los factores climáticos, sino por la historia que tiene Magallanes, que no es que Magallanes sea un lugar totalmente extraño, sino que cada lugar alrededor de Chile y del mundo tiene sus propias particularidades. Claro. Al momento de diseñar y plantear no solo una estructura, sino un concepto totalmente, porque cuando uno diseña un edificio no es solo el edificio, el volumen, es todo el entorno que se modifica cuando uno plantea algo. Exacto, ¿no? Y pone esos desafíos también a la conservación de edificaciones patrimoniales, que sabemos que acá en Magallanes son muchas y no siempre las vemos con ese valor que debiéramos tener. Hay un punto ahí bien importante y no quisiera que pase por alto en cuanto a las ideas. En algún minuto, leyendo años atrás, y siempre lo mantengo presente, algún postulado de Raúl Ruiz, este cineasta connotado, ¿cierto? Imagino que por ahí ustedes lo ubican también. Él mencionaba que en uno de sus libros, Poéticas del Cine, donde él habla acerca de que la imaginación o la creatividad se promueve a partir de experiencias previas. O sea, en el fondo me parecía bien contradictorio cuando él decía, la imaginación no existe, porque se construye en base a vivencias que tú ya experimentaste antes. Eso me quedó dando vuelta y de ahí que se construyen estas experiencias en lo personal, de ir a los lugares, ¿cierto? Porque como tú bien señalabas, complementando a Bárbara, de que a la medida que los estudiantes se expongan al conocimiento, ¿cierto?, in situ, de ir y comprobar la historia en nuevos proyectos o nuevos desafíos para la región principalmente, van a recordar esas situaciones, esas bibliografías, esas experiencias, y por ahí como que se conecta esto de lo que mencionaba el gran maestro Raúl Ruiz. Lo dejo ahí como buenísima reflexión, como una reflexión bien interesante a lo que uno hace. Oye, y más todavía ahora que, bueno, sábado y domingo estuvimos viviendo la fiesta del Día de los Patrimonios. Me imagino que como carrera es parte del sello también estudiar y tener como esa visión de, como bien lo decía recién, de ir a esa conservación, de pensar el diseño con la conservación. ¿Qué mensaje le darían quizás a futuras generaciones o, como tú mismo decías, Hernán, a quienes hacen la docencia, ¿verdad? De conocer y valorar más de estos espacios, porque como tú bien decías, el frigorífico Bories, quizás muchos lo han oído, pero no todos saben que se puede acceder, que uno puede ir, conocer, o quizás otros sitios que están un poquito más invisibilizados, pero que nos llamen a conocer nuestra historia. Eso es como un poquito, yo creo que lo que ustedes también buscan sacar el limpio de esta experiencia, ¿verdad? Exactamente. Respecto al mensaje, sí, bueno, desde el punto de vista de la docencia, yo pienso que, bueno, desde mucho tiempo hasta ahora, pienso que uno de los desafíos más grandes, valga la redundancia, más desafiantes para un docente, es eliminar las paredes del aula. Yo creo que hoy día utilizar la tecnología, aunque nos cuesta mucho,
a muchos, perdón. Pero qué mejor que salir e ir a los espacios. Sí. Hay muchos lugares. De hecho, nosotros mismos ahora, durante el mes de junio, y aquí me estoy adelantando porque todavía no lo he conversado con la jefatura de la carrera, pero queremos terminar al menos un par de clases en el casco histórico en la tarde, aquí en Punta Arenas, ¿ya? Entonces, a veces cuesta tanto salir de la cotidianidad, de la monotonía del aula, ¿cierto? Y estas clases, digamos, descriptivas, ¿cierto? Claro. Donde uno dicta, digamos, la docencia. Y no, yo pienso que tiene que ser al revés. El mensaje es eso. Y no es algo que yo esté ahora recién innovando, inventando, sino que he estado desde siempre, desde hace muchos años atrás. Yo pienso eso por un lado en la docencia, ese es el mensaje, a animarse, ¿cierto? A planificarse, a organizarse, para poder ir y conocer los lugares en donde efectivamente los estudiantes les va a significar mucho más. Está a la vista, o sea, la opinión de los estudiantes en este caso es la misma que comparte Bárbara. Y en el caso de la historia regional en sí, Magallanes es un universo de historia y tenemos la responsabilidad, digamos, y ahí estamos todos, de poder conversar de esto, de poder transmitirlo, de poder ir y visitar estos lugares. Sobre todo lo que sucedió en el frigorífico, o sea, la historia de Puerto Natales y la región se construye en base a inmigrantes, no solamente que venían desde Europa o de otros continentes, ¿cierto?, sino que desde el mismo Chile, y escasamente siendo reconocidos, como es, por ejemplo, el pueblo Chilota aquí en la Patagonia, ¿cierto?, y que los más de 400 trabajadores que trabajaban en este frigorífico venían de la actualmente región de los lagos y específicamente desde Chiloé, Coyhaique y Aysén, y que pasaron, ¿cierto?, en el tiempo sin ser recordados, ¿cierto? Y digamos, este ejercicio de la memoria que hicimos también con los estudiantes tiene que ver con eso, con poder reivindicar la acción, digamos, de estos trabajadores, de estas personas, de estas familias, niños, por ejemplo. En un pasaje del libro que leíamos, ¿cierto?, se cuenta que en Puerto Natales, cuando inicia, ¿cierto?, parte con una pequeña escuela. A mí me hacía mucho sentido porque contaba el libro en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Que había 200 niños ya en ese tiempo, 1919 aproximadamente, si no me equivoco, entre 1915 y 1919 ya habían 200 niños en una escuela. Y la escuela donde yo estudio hoy día, en el 2026, están 200 niños. Sí. Claro. O sea, imagínense la magnitud del movimiento social que había, no solamente de la parte trabajadora sindical, que no deja de ser importante, la creación de la FOM y toda su historia que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero son pasajes de la historia que debemos recordar, sí, y que la labor de cada ciudadano magallánico y también como cada profesor, ¿cierto?, debiese tocar estos temas un momento en las aulas, creo yo. Como futuros profesionales también, ¿verdad, Bárbara? Sí. Es una responsabilidad. Sí. ¿Y tú, Bárbara, qué mensajes le entregarías a los jóvenes que... a una futura generación con respecto al resguardo del patrimonio? Sí, o sea, mismo como yo decía, es súper importante. Nosotros como magallánicos tenemos, yo creo que la opción y a la vez la responsabilidad de entender nuestra región, que nadie nos los cuente porque estamos aquí, estamos cerca y tenemos la oportunidad de entender, entonces, y de conocer también. Entonces eso igual es una ventaja. Y lo otro es que no solo como ejercicio pedagógico, nosotros tuvimos la suerte de que el profe Hernán es un profesor movido, que se motiva con este tipo de cosas, y nosotros obviamente igual nos emocionamos con estas visitas porque no se dan siempre. Y igual con el apoyo de la UMAC, creo que si se junta un grupo que es motivado, que quiere aprender, siempre va a haber apoyo por parte de la institución. Entonces igual es a destacar. Pero más allá de eso, nosotros como magallánicos es súper importante, y tal vez no es necesario irse hasta Natales para entender, sino como el próximo ejercicio que vamos a hacer en el casco histórico, empezar de a poco a entender cómo se dio la ciudad, y desde ahí ver los procesos que ha vivido la región. Lo otro es que Punta Arenas todavía es una región en desarrollo. Aquí no es una superurbanización, todavía tenemos harta área verde, harto por construir. Entonces, desde ahí se ve la oportunidad de lo que ya existe y cuál es la imagen objetiva que se quiere plantear dentro de la región. O sea, obviamente hablando desde unos futuros arquitectos, pero se extrapola a todas las carreras en realidad, porque creo que
Punta Arenas es todo un sistema, entonces cada persona da su granito de arena, tal vez no proyectando como los arquitectos, pero cada persona va a tener una casa seguramente en algún momento, como ciudadano, va a tener una familia como ciudadano, entonces desde ese punto es importante conocer la historia regional. No, genial. Sí. Muy bueno el mensaje que nos dejan, porque nos llama también a ser más conscientes de dónde vivimos y de cómo habitamos, ¿cierto?, este sur austral. Hernán, Bárbara, muchísimas gracias por compartir esta interesante mirada sobre patrimonio industrial, sobre historia y sobre nuestros espacios históricos, sobre todo situados, ¿cierto?, con esta experiencia en Puerto Natales, que sabemos son elementos fundamentales también para comprender nuestra identidad regional y, como bien lo decían acá, proyectarla hacia futuras generaciones. Sí, felicitaciones también, profe, por el que además hacía clases en la Escuela Argentina, también nos hacía ahí. La Escuela Argentina aquí, República Argentina de Punta Arenas. Sí, y Manuel Aguilar con Frey. La formación hay que empezarla desde la base. Vamos escalando a poco ahí. Exactamente. Todos los estamentos. Así que felicitaciones, y bueno, y a seguir ahí, Bárbara, con todo el entusiasmo que... por el testimonio, el valioso testimonio, Bárbara, bueno, y todos sus compañeros que me imagino lo disfrutaron con el mismo entusiasmo. Sí, así que vamos a la última pausa. Exacto. Y ya volvemos con el último bloque. Una linda jornada igual. Ustedes también, gracias. Y buena semana. Buen mes. Aprovechando. Sí. Así Pausa. Y volvemos en unos minutos.